15 años. Me gusta que nos siga acompañando. Esto es Viva la Noticia y seguimos con información, acompañándole desde las 5:40. Tenemos que hablar de lo que sucede en Guatemala, pero específicamente en el interior de la República, con las noticias departamentales. Integrantes del Comité de Unidad Campesina bloquearon el kilómetro 160 en el ingreso principal a Santa Cruz del Quiché, esto con el fin de reclamar transparencia en la elección del nuevo fiscal general, entre otras peticiones. A eso de las 8:30 de la mañana, el grupo se instaló en la cinta asfáltica pidiendo que se elija honradamente al fiscal general, además de la urgencia de la ley de aguas y la preocupación porque no validen 85 consultas comunitarias que se realizaron donde rechazaron la minería y las hidroeléctricas. Exigir a la comisión postuladora que busque, seleccionen gente que da seguimiento en la impunidad y la corrupción. Que sigue el tema, pues, porque hay muchas todavía no se han investigado, las municipalidades todavía falta. Tiene que salir las municipalidades porque hay mucha corrupción que hay en nuestro país. En pocos minutos se formaron largas colas de vehículos en ambos sentidos del bloqueo, obligando a las personas a caminar para llegar a sus destinos, expresando su molestia porque dicen, estas acciones solo perjudican al mismo pueblo. No sabíamos nada de esto, ¿verdad? Y los que salimos afectados siempre somos la mayoría, ¿va? Es un pequeño grupo que está ahí nada más manifestando, pero lastimosamente nos afecta a todos. Los manifestantes se retiraron a las 12 horas e iniciaron una caminata hacia Gobernación Departamental, donde finalizó la manifestación. Un juez de femicidio en Quetzaltenango resolvió enviar a juicio al exfutbolista Emerson Marroquín, señalado por el crimen de Gabriela Barrios, poetisa quetzalteca cuyo cadáver fue localizado en el río Samalá el 5 de febrero del año pasado. Al crimen sobrevivió la madre de la víctima, cuyo testimonio es una de las pruebas más importantes en la resolución del presente caso. Después de 7 horas, la audiencia culminó. El juez resolvió que hay indicios suficientes para enviar a juicio a Emerson Marroquín, exjugador del Xelajú MC, por los delitos de femicidio y femicidio en grado de tentativa. Hacia toda la documentación que le presentan, fotografías, lo individualiza a usted. Y expresamente dice, es el hombre que nos atacó. Según la acusación del Ministerio Público, la víctima y su madre llegaron a la vivienda que Marroquín ofrecía en arrendamiento y donde las atacara con un arma blanca. La madre sobrevivió y ahora su relato es una prueba importante. Ellas iban capturando con su equipo terminal móvil el recorrido del inmueble hacia ingresar al mismo. No les permitió ingresar al inmueble porque les dijo que estaba ocupado, mas sin embargo las conduce a un lugar que está dentro de esa finca, por llamarlo así, donde se abastecía de agua, un lugar donde no habían personas. La joven víctima, quien era poetisa y locutora, planeaba graduarse de arquitecta y casarse con su novio Eric Lancerio, quien ahora es querellante en el proceso. Y esperando, ¿verdad?, que todo lo que hemos hecho pues sea positivo y pueda ayudarnos a llegar a una sentencia. Será el Tribunal de Femicidio quien decida si Emerson es culpable o inocente. Mientras tanto, continuará en prisión. Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Chiquimula llevaron a cabo una manifestación pacífica a las afueras del edificio Edil. Los inconformes reclaman la falta de pago en un reajuste salarial adeudado desde 3 años. El grupo de manifestantes, conformado por trabajadores activos y jubilados de la comuna chiquimulteca, colocó varios carteles y se plantó durante varias horas a las afueras del edificio municipal para exigir el pago del reajuste salarial del 4%, el cual indican no se les ha pagado desde 2015 a la fecha. Los manifestantes comentaron que este dinero les es útil para sufragar los costos en su hogar,
Además, comentaron que la comuna local tiene el dinero, pero lo destina para otros usos, lo cual afecta a un total de 244 empleados y 20 jubilados. El sindicato pues está actuando de una manera que concede el derecho a ellos, ¿verdad? Por la tardanza de los pagos del rotativo del 5% que era, pues ahora es el 4%, ¿verdad? Y que le pedimos a las autoridades, al Consejo Municipal, al señor alcalde, que nos haga el favor, ¿verdad?, de podernos cancelar el resto que nos adeudan. Por su parte, la comuna local manifestó de manera pública que no se ha cancelado este reajuste salarial debido a la falta de respuesta de auditoría interna que debe asesorarlos para definir de dónde se obtendrá ese dinero para no perjudicar otras obras que están en marcha. Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo. Bueno, y ya para concluir entonces con la información departamental, colocamos en pantalla esta portada de Prensa Libre de Todo Noticias Ciudades para conocer qué es lo que sucede en el interior de la República. En Huehuetenango, estudiantes reciben útiles escolares. En Sololá imparten diplomado, pavimentan calles de comunidad en la zona 3 y en San Marcos donan equipo para CAP. Información que podemos compartir con ustedes, información que pueden encontrar en Prensa Libre. 7 de la mañana con 5 minutos finalizamos nuestras noticias departamentales, pero hablamos del mundo, así que nos vamos con Pedro Chandiano. Así es, Pedro, muchas gracias. Vamos entonces con las noticias internacionales y vamos entonces con la siguiente. Los gobiernos de Estados Unidos, Francia e Inglaterra analizan una eventual respuesta militar en Siria tras el supuesto ataque del régimen sirio el fin de semana con un arma química en la ciudad de Duma, en el enclave rebelde Guta Oriental. Las amenazas sobre una respuesta militar contra el régimen sirio de Bashar al-Assad por su presunto ataque químico a la localidad rebelde de Duma continuaban el jueves. El presidente estadounidense Donald Trump valoraba sus opciones militares respecto a Siria, y Francia dijo que tenía pruebas de que el régimen sirio había usado armas químicas. Tenemos pruebas de que la semana pasada, tal vez hace 10 días, las armas químicas fueron usadas, al menos cloro, y fueron usadas por el régimen de Bashar al-Assad. El gobierno británico acordó que es necesario tomar medidas contra el uso de armas químicas y que la primera ministra Theresa May debe seguir trabajando con sus aliados en Estados Unidos y Francia para coordinar una respuesta internacional. Mientras que la canciller alemana Angela Merkel consideró evidente que Damasco aún disponía de arsenal químico, pero descartó participar en acciones militares. Ahora se debe considerar todo el espectro de medidas. Para Alemania esto significa que apoyamos todas las actividades en el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia exhortó el jueves a las potencias occidentales a reflexionar seriamente sobre las consecuencias de sus amenazas de atacar Siria. Moscú afirma que el presunto ataque donde murieron más de 40 personas fue una puesta en escena y lo denuncia como un pretexto para lanzar una operación contra su aliado Siria. Los últimos rebeldes de la ciudad de Duma, en la región rebelde de Guta Oriental, entregaron sus armas pesadas y su líder evacuó el área hacia el norte del país, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Los últimos combatientes de Duma, la ciudad en el enclave rebelde de Guta Oriental, entregaron sus armas pesadas y su jefe dejó la zona hacia el norte del país, indicó el jueves el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Los rebeldes del grupo Jaish al-Islam entregaron su armamento a la policía militar rusa. Según indicaron, no les quedó otra opción que aceptar la evacuación tras un presunto ataque químico imputado al régimen el fin de semana. La evacuación se produce luego del acuerdo del domingo pasado con el régimen para que los últimos combatientes salieran de Duma. Miles de rebeldes y civiles fueron trasladados a regiones de la provincia de Alepo que están controladas por la oposición. El gobierno sirio y sus aliados más fieles, Rusia e Irán, negaron haber perpetrado el ataque químico, pero el drama provocó indignación en los países occidentales, entre ellos Estados Unidos y Francia, que amenazaron con acciones de represalia. Dejamos atrás estas noticias y ahora vamos hasta Venezuela, donde el dirigente opositor venezolano Antonio Ledesma pidió que la crisis de su país sea analizada en la 8ª Cumbre de las Américas, que se realizará en Lima. También solicitó acciones concretas como más sanciones personalizadas. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, pidió que la crisis venezolana sea analizada en la 8ª Cumbre de las Américas que se realizará en Lima.
Ledesma participó en una asamblea de ciudadanos venezolanos en la capital de Perú. Acciones concretas le estamos pidiendo y vamos a pedirle a los presidentes con los que nos estamos reuniendo. Más sanciones personalizadas. Sanciones que se extiendan a los testaferros, al entorno. La Cumbre de las Américas se celebrará el 13 y 14 de abril en Lima y tiene como tema central la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. El presidente venezolano Nicolás Maduro no fue invitado a la reunión, una decisión tomada en febrero por el ahora exmandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski y luego ratificada por su reemplazante Martín Vizcarra. El mandatario estadounidense Donald Trump iba a participar de la cumbre, pero canceló esta semana su viaje a América Latina para enfocarse en Siria. Dejamos entonces la información internacional atrás y pasamos ahora a la información deportiva, 7 y 10 de la mañana. Y bueno, importante entonces que usted, acompañado de una taza de café, me acompañe a dar una vuelta, un pequeño recorrido por todo Deportes de Prensa Libre para estar usted enterado del deporte nacional e internacional. Y bueno, vamos entonces con una noticia que le ha dado, pues ya son demasiadas vueltas lo que está pasando ya en estos momentos, y Todo Deportes lo cataloga así: no más trampas. Y es que la FedeFut debe dejar de lado intereses espurios y acatar los requerimientos de la FIFA. Este viernes 13 de abril, pues todos los ojos y oídos de la afición guatemalteca se seguirán con suma atención las decisiones que tome la Asamblea del Fútbol, que tendrá pues ya la oportunidad, bueno, de hecho es la última oportunidad para sacar a Guatemala del exilio deportivo global, el cual pues le llevaron varios intereses espurios. Eso es entonces lo que pasa en portada. De repente pues usted lo puede leer, muy buena información. Es importante pues saber qué pasa con nuestro fútbol. Pasamos entonces ahora pues al torneo de clausura 2018, donde los equipos se juegan sus últimas cartas. Les recuerdo entonces los diferentes partidos que empiezan hoy. Va Sanarate contra Malacateco a partir de las 3:45. A la misma hora Suchitepeques Guastatoya. También vamos a las 7 de la noche con Cobán Imperial versus Comunicaciones en el Estadio Verapaz, el Marquense contra Xelajú y el Municipal Antigua, un partido bastante esperado. Y por último, a las 9 de la noche tenemos Petapa versus Siquinalá en el Estadio Julio Cobar. Eso es entonces lo que sucede, pues un torbellino de emociones que continúa hoy en esta Liga Nacional. Ya veremos entonces qué es lo que pasa, una celebración pues bastante muy deportiva. Ya le estaremos informando de qué es lo que sucede el próximo lunes. Y bueno, y ante la lesión de su goleador, Malacateco oficializó también la contratación de su jugador histórico, Óscar Izaula. Aquí tienen ustedes la información. Óscar Ovidio Izaula Arbijo volverá a vestir la camisola del equipo fronterizo debido a la baja por lesión del costarricense y actual goleador del equipo, Ángel Porras, quien estará fuera de las canchas por más de 15 días. Prácticamente podría perderse la recta final de la fase de clasificación del certamen. Esta será la 8ª ocasión que Izaula vuelva a vestir la camisola del equipo. Solo en la Liga Mayor ha anotado más de 100 goles. Con Malacateco, Municipal, Heredia y Antigua han sido sus mejores cosechas, en total 97. Asimismo ha jugado en Marquense y los desaparecidos Jalapa y Zacapa respectivamente. Hasta aquí la información deportiva, tenemos mucho más para ustedes, pero por el momento tenemos mucho más detalles de noticias para este viernes con Vero. 7 de la mañana con 12 minutos. Muchísimas gracias, Pedro. Nos encontramos a la puerta de un fin de semana más que importante para Guatemala. Hablamos de la consulta popular que está ya próxima a realizarse este domingo. Y tenemos información al respecto que queremos comentar con todos ustedes. Vamos a poner estas imágenes para hablar de lo último que se conocía, sobre todo en torno a la opinión que tenía Belice en cuanto a lo que se va a realizar en las próximas horas. Recordemos que el gobierno recordó que si la población de su país y la de Guatemala deciden en referendo que sea la Corte Internacional de Justicia la que decida sobre la disputa fronteriza entre los dos vecinos centroamericanos, no se convocará a otra consulta popular sobre el pronunciamiento del tribunal. Es importante resaltar que el ejecutivo de Belmopan dio a conocer en un comunicado que no se podrá convocar a la ciudadanía una vez se deje ya en manos de la Corte esta disputa. Parte de lo que conocíamos en las últimas horas de lo que se va a llevar a cabo entonces en Guatemala. Y tenemos en nuestros estudios a Carlos Raúl Morales. Él, como sabemos, es ex canciller guatemalteco y queremos platicar un poco más. Le damos la más cordial bienvenida. Es un gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Pero qué importante en un día como hoy poder platicar, poder poner en contexto, porque una de las principales aristas o de los principales objetos que se daba en esta consulta popular era la desinformación de la gente, conocer realmente el origen de este conflicto y cómo se viene dando el origen de la consulta popular que se va a realizar entonces el próximo domingo. Bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros.
nosotros. Verónica, muy amable, un honor estar aquí con ustedes una vez más, sobre todo en un tema de tanta trascendencia para la población guatemalteca. Muchísima trascendencia realmente, y creo que es responsabilidad para nosotros los medios de comunicación poder seguir brindando estos espacios, y qué mejor que personas como ustedes que conocen tanto lo que ha sucedido en torno a Guatemala y Belice, que podamos poner en contexto. Hablemos en primer lugar cómo surge todo esto y por qué la necesidad de realizarse esta consulta popular por parte de ambos lugares. Claro, Guatemala y Belice mantenemos un litigio, es un litigio que viene desde la misma independencia de Guatemala. Cuando nosotros nos independizamos en 1821 de España, nosotros ya nacimos a la vida independiente con este problema que se trató de resolver durante 200 años, pero que lamentablemente hasta el día de hoy no ha sido posible, porque no es fácil, Verónica, es muy complicado. Claro. Dado la coyuntura internacional, dado el derecho internacional moderno, tenemos muy pocas oportunidades de poder resolver este diferendo de manera pacífica, porque esto tiene que ser resuelto de manera pacífica. Y la única opción real lo representa la Corte Internacional de Justicia, que es un tribunal de Naciones Unidas, es una corte creada en 1945, antes existía bajo otro nombre, pero en 1945 la adopta Naciones Unidas, conformada por 15 jueces de distintas nacionalidades del mundo. Es mentira que la mayoría que provengan de la Mancomunidad Británica, 11 de los jueces vienen de países completamente distintos. Esta corte en más de 70 años de existencia no ha recibido una sola queja de parcialidad al emitir una sentencia. En todo caso, Guatemala y Belice acordamos que teníamos que resolver este diferendo de manera pacífica, pero ambos países, al no reconocer la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, pues la Corte nos obliga, antes de conocer nuestro diferendo, antes de resolverlo, nos obliga a que los países aceptemos la sentencia que ellos van a emitir, porque esa sentencia es definitiva, es obligatoria, esa sentencia es inapelable, esa sentencia nos va a resolver para siempre las diferencias con Belice. Por lo tanto, y de conformidad con el artículo 19 transitorio de nuestra Constitución, que nos obliga a someter a consulta popular cualquier acuerdo definitivo con Belice, y este es un acuerdo definitivo, porque una vez nos vayamos a la Corte ya no vamos a poder apelar esa sentencia, es que se convoca esta consulta tiene que realizarse en Guatemala, posteriormente se realizará en Belice, y al votar sí, la población guatemalteca lo que estará haciendo es, sí quiero que la Corte Internacional de Justicia, este Tribunal de Naciones Unidas, resuelva para siempre este litigio entre Guatemala y Belice. Al votar sí, es decirle a la Corte, por favor, toma este caso, dime si yo, Guatemala, tengo derechos respecto a Belice, y si los tengo, dime cuáles son, y si no los tengo, pues igualmente dime dónde está la frontera. Lo que buscamos, Verónica, es resolver pacíficamente, para siempre, un reclamo que tristemente ha traído mucha confrontación, mucho enfrentamiento, muertes de 10 campesinos en la zona de adyacencia principalmente, y sobre todo nos ha traído una animadversión en la que hemos vivido lamentablemente con Belice y que no nos ha permitido desarrollarnos adecuadamente. Y qué importante de verdad dejar claro esto, existe muchísima malinformación, se ve en redes sociales, se está contaminando con diferentes mensajes en donde se dice, sí, es que estamos votando de una vez y queremos que Belice regrese a ser territorio. No es de esa manera. Importante también dejar claro la manera en la que funciona esta corte, como usted bien lo decía, lo transparente que ha sido durante todo este tiempo. Esto quiere decir que lo estaríamos dejando en buenas manos, realmente en alguien que tendría la postura correcta para decidir qué es lo mejor para estos dos territorios, que eso es lo más importante. Me gustaría también que dejáramos en claro qué pasa si gana el no en Guatemala, cuáles serían los problemas que traería para nuestro país y de qué manera nos seguiría afectando, algo que hasta este momento nos ha afectado muchísimo también. Sería un pésimo mensaje al mundo, porque sería un mensaje de que no estamos de acuerdo en resolver pacíficamente esta controversia. Sería un mensaje negativo a la comunidad internacional, porque le estaríamos diciendo prácticamente no a la única instancia internacional, al único tribunal que nos puede resolver pues de manera pacífica esta controversia. Precisamente previendo el escenario del no en cualquiera de los dos países, en el año 2015, aún siendo canciller, firmé con el canciller beliceño un protocolo al acuerdo del año 2008, que es en el cual acordamos resolver este litigio en la Corte Internacional de Justicia, y en este protocolo, en este instrumento internacional que firmamos en mayo del año 2015, acordamos que ambos países, ante el hecho de que solo la Corte Internacional de Justicia nos puede resolver este diferendo, acordamos de que buscaríamos el mecanismo legal
para llegar cuanto antes a la Corte. Esto en el caso, en la eventualidad que en algún país se vote no. De tal manera que si en algún país lamentablemente se llegara a votar no, ese país tendría que buscar ese mecanismo legal. Ese mecanismo legal, Verónica, podría ser en el caso de Guatemala una reforma a nuestra Constitución, cosa que no veo que esté sucediendo, y obviamente lo más sencillo sería repetir esa consulta después de un proceso de educación de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque dejar sin resolver este diferendo no es opción. Este diferendo solo nos va a traer más muertes, el narcotráfico es el que más se aprovecha. De hecho, ayer hubo una reunión de ex cancilleres en el cual el doctor Eduardo Stein decía muy acertadamente que los grupos más interesados en que esto no se resuelva es el crimen organizado, porque al vivir enfrentados beliceños y guatemaltecos, al vivir enfrentadas nuestras fuerzas de seguridad pública, los únicos beneficiados son el crimen organizado, es el narcotráfico que toma tienen ventaja, libertad para hacer de todo por ahí. En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y ese mecanismo legal en Belice también podría ser la aprobación de su parlamento para ponerlo directo en la Corte, aunque sería poco legítimo si el pueblo ya se expresó, o volver a realizar otra consulta. Es importante, Verónica, y yo lo digo obviamente, una opinión muy particular, no presionar a Belice para que la haga mañana o la haga a fin de año o lo haga en un año. Vea, esto no es una carrera por bien quien lo hace más rápido. Esto es una prueba verdadera por ganar el sí, porque no tenemos otra opción. Y no es que queramos forzar el sí, es que queremos forzar la solución. Claro. Queremos darle una solución a este problema que ha traído pues tanto problema para ambos países. No es que Guatemala esté entregando sus derechos, porque de ninguna manera esos derechos los vamos a pelear en la Corte Internacional de Justicia. Lo que queremos es solucionarlo de manera pacífica. Por eso es importante que Belice, que la tiene más cuesta arriba que nosotros, después de un proceso de información en el cual ellos puedan informar a su población de por qué, a pesar de tener la cuesta arriba, de por qué, a pesar de que el territorio en disputa es el de ellos, sí les conviene ir a la Corte, y es por la certeza jurídica. Actualmente no tenemos fronteras con Belice, no hay una frontera demarcada, la línea que vemos en los mapas apenas aparece en los mapas, es una línea imaginaria. En el terreno no hay una brecha de 10 metros, no hay monumentos como sí los tenemos con México, con Honduras, con El Salvador, y la certeza jurídica de saber dónde termina un país y dónde comienza el otro es fundamental para vivir en paz y desarrollo. En definitiva, es parte del orden que se debe tener en cualquier parte del mundo. ¿Cómo vemos la postura de las autoridades beliceñas hasta el momento? Como sabemos, tenemos que informar, y obviamente se maneja una tendencia a decir Belice en ningún momento va a votar que sí, porque no les conviene, pero creo que tiene mucho que ver obviamente el liderazgo que ellos vayan a tener en esta campaña informativa. ¿Cómo se ha percibido hasta el momento la postura de las autoridades? A nosotros nos mata mucho la especulación. Especulamos, repetimos leyendas urbanas. Vea, es evidente, Belice la tiene cuesta arriba. Pero desde el mismo momento en que Belice firma en 2008 el acuerdo especial, en este acuerdo acepta solucionar este diferendo en la Corte Internacional de Justicia, pues Belice está demostrando su voluntad política por resolver este litigio, que a ellos les hace daño también. Por mucho que se sientan tranquilos en una paz aparente, este diferendo les hace daño porque no tienen fronteras. Entonces, en el mismo año 2008, Belice aceptó ir a la Corte Internacional de Justicia. Su parlamento, en el año 2016, aprobó ese acuerdo especial. Belice también firmó, el canciller beliceño, el gobierno de Belice firmó en el 2015 el protocolo a ese acuerdo especial. Su parlamento también lo aprobó. Esto nos dice, pues por supuesto, la voluntad política del gobierno por resolver. Si no tuvieran voluntad de ir a la Corte, sencillamente no estuvieran sentados con nosotros, y no estuviéramos negociando como vivimos negociando desde hace muchos años. Claro, el reto es que su población vote sí, y yo soy el primero en reconocerlo. Un beliceño común y corriente, ordinario, un ciudadano de la calle se dirá: ¿y por qué tengo que ir a la Corte si es mi territorio el que está en disputa? No es Petén, no es Izabal, o sea, es mi territorio. Mas, sin embargo, las autoridades beliceñas están muy conscientes de que para poder tener una relación con Guatemala certera, para tener certeza de esa frontera, para poder apostar a un desarrollo, para poder apostar al desarrollo incluso de un mercado común centroamericano, porque a veces los guatemaltecos tendemos a confundir frontera con cruces fronterizos. Con Belice, la frontera es esa brecha de 10 metros que le estoy hablando, que divide en dos países, y el cruce fronterizo son las instalaciones aduaneras en las cuales
se hacen las gestiones para pasar de un país a otro, pero son dos cosas diferentes. Claro. Guatemala no tiene fronteras con Belice, tiene un cruce migratorio, pero para poder apostar a que Belice se sume a ese mercado común centroamericano, para poder apostar a una eventual en el futuro unión aduanera con Belice que nos permita desarrollarnos, tener un mayor intercambio, primero que tenemos que tener claro hasta dónde llega el territorio guatemalteco, cuáles son los derechos que Guatemala tiene y en consecuencia que la Corte nos diga, señores, esta es la frontera para siempre, a vivir en paz y a desarrollar relaciones armoniosas como las que hoy, por ejemplo, tenemos con El Salvador o con México. ¿Qué es lo que se viene después? Pensando de una manera positiva y que tanto en Guatemala como en Belice se ceda entonces esta decisión a la Corte Internacional, más o menos en cuánto tiempo, cómo sería el procedimiento una vez ellos toman el caso Guatemala-Belice. Sí, los tiempos de la Corte pueden tomar de 4 a 8 años. Okay. Claro, algunas personas me dicen tanto tiempo y les digo, bueno, llevamos 200 Llevamos años. 200, claro, eso no es nada para lo que hemos esperado. Postergando. Sí. A ver, ahorita, el domingo, Guatemala, primero Dios quiera, va a decir sí. Así y es. con esto daremos pues el primer paso. Son 2 pasos para llegar a la Corte. El segundo lo tiene que dar Belice, votando sí. Le he dicho, yo no tengo prisa en que Belice lo haga. Que estén preparados. Tenemos prisa en que se preparen. Claro. Esto es como un examen privado. Claro. No se trata de ver quién de nuestro grupo de compañeros hace primero el privado. Se trata de estar consciente, de estudiarlo y ganarlo. Y que lo ganen, claro. Una vez Belice diga sí, a partir de ese momento, ambos países van a tener que notificar a la Corte Internacional de Justicia, con copia a la Organización de Estados Americanos, que ha sido nuestro mediador, nuestro garante, nuestro facilitador, Claro. que ha jugado un papel fenomenal la OEA. A partir de ese momento, pues se notifica a la Corte Internacional de Justicia. En cuanto se notifique, Guatemala va a tener 1 año para poder presentar la memoria, la demanda. Es Guatemala la que está demandando, por lo tanto es Guatemala la que tiene que presentar ese pliego, ese documento, esa memoria en la cual Guatemala va a presentar esa demanda sobre esos derechos continentales, insulares y marítimos que pretendemos tener, o en todo caso económicos. Tenemos 1 año para presentarla. A partir de ese momento, Belice tiene otro año para responder esa memoria. Pueden haber réplicas, contrarréplicas, pero lo cierto es que a partir del momento de la notificación, la Corte puede tomarle entre 4 a 8 años dictar sentencia que es inapelable. Y luego, Verónica, viene un proceso muy importante, la implementación de la sentencia, que conlleva la demarcación de la frontera, encontrar en el terreno dónde exactamente pasa la frontera entre los dos países de conformidad con lo que sentencia la Corte. Esa demarcación puede tomar algunos años, sobre todo porque tenemos que estar seguros de exactamente dónde se van a colocar esos monumentos en su momento, y yo diría que 8 años más otros 5 máximo de demarcación de la frontera, estamos hablando de 13 años, pero Verónica, hay un tema muy importante. El día después de la sentencia, ese día, pues por supuesto, va a haber gente triste, va a haber gente feliz, va a haber una mezcla de sentimientos, claro. Lo hemos visto en otros casos que ha resuelto la Corte. Los efectos de esa sentencia los van a sentir las siguientes generaciones, sus hijos, mis hijos, nuestros nietos, porque son las siguientes generaciones las que van a comenzar a gozar precisamente de lo que representa la certeza de la frontera. Dejar atrás, obviamente, ese sentimiento nacionalista es muy complicado. Yo mismo, a mí me enseñaron Guatemala con el mapa de Belice, de igual manera. Y nos sentimos, pues obviamente, con un sentimiento extraño. Pero yo siempre he puesto el ejemplo del Salvador. El día después de la batalla de la Arada, seguramente entre Guatemala y Salvador había un sentimiento espantoso. Hoy, El Salvador es nuestro mejor socio en la región centroamericana. Yo creo que tenemos que apostarle a tener un buen socio en Belice. Belice lo reconocimos como un país independiente en el 91, reconocimos la autodeterminación de Belice, de los beliceños a ser beliceños, es decir, no reclamamos la población beliceña, reconocimos al gobierno de ese país. Lo que tenemos que dirimir ahora de manera pacífica son esos derechos que Guatemala cree tener, que como mencioné, pueden ser de carácter territorial continental, territorial insular y territorial marítimo, o en todo caso, derechos económicos. Importante, de verdad, aclarar todo este tipo de información. Y ya para finalizar, me encantaría dejarle las cámaras para su mensaje final a los guatemaltecos que lo están viendo, para que se preparen, para que se sigan informando, que sean entes contaminantes de esta buena información positiva a las personas que les rodean. Verónica, mire, un tema muy sencillo. Este es un tema de Estado. Este tema no es un tema pues de un gobierno en particular. En este tema han aportado, han puesto su granito de arena desde el propio presidente Vinicio Cerezo, que le tocó restablecer relaciones con el Reino Unido en 1986, el presidente Jorge Serrano, que reconoció 2 de los 3 elementos que necesita un país para existir, el presidente Ramiro de León Carpio, que inició con la negociación bilateral, el presidente Álvaro Arzú, que continuó con esa negociación bilateral y que al final de su mandato
plantea la necesidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia. El presidente Alfonso Portillo, que firma 2 de los 3 acuerdos de medida de fomento a la confianza que tenemos vigente con Belice y que establecen mapas esa línea de adyacencia entre los dos países y que plantea además, rechaza, la conciliación, que fue un proceso que iniciamos en el marco de la OEA. El presidente Óscar Berché, que es el que acuerda verbalmente con Belice acudir a la Corte Internacional de Justicia. El presidente Álvaro Colón, que es el que firma su gobierno el acuerdo especial para resolver esto en la Corte Internacional de Justicia. El presidente Pérez Molina, que es el que convoca a esa primera consulta y es el que firma en su gobierno este protocolo al acuerdo especial. Y finalmente, el presidente también Alejandro Maldonado Aguirre, que trabajó mucho, se esforzó mucho en que Belice obviamente modificara esa legislación que en su momento requería el 60% del padrón electoral para que esta consulta fuera válida y que por supuesto lo logró. Y el presidente Jimmy Morales, pues que ahora en su gobierno le corresponde convocar a esta consulta popular. Esto es un tema de Estado que involucra el esfuerzo de muchos gobiernos, de muchos sectores, y que lo que tenemos que verlo como guatemaltecos, tenemos que verlo como ser solidarios con esa población que vive en la zona de adyacencia, con esa población petenera que ha sufrido a causa de este diferendo que hemos mantenido pues casi por 200 años, primero con los ingleses y ahora con Belice. Muchísimas gracias, de verdad importante su mensaje esta mañana y sobre todo toda la información que tenemos para poder conocer qué es lo que más le conviene a Guatemala y por supuesto que votemos por eso este domingo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, el ex canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales acompañándonos esta mañana. Le recordamos que en nuestra página de Facebook estará esta entrevista por si usted la quiere compartir también en redes sociales. Es importante que como guatemaltecos tomemos esa responsabilidad, no solamente de informarnos, sino también de poder informar a las personas que nos rodean. Tenemos que hacer un enlace a las calles. Nuestra compañera Mónica Obando tiene información, qué es lo que está pasando este viernes. Mónica, adelante, te escuchamos. Buenos días. Gracias, buenos días, Verónica. Ahora estamos en Calzada Roosevelt, en donde ya se presenta tránsito vehicular complicado, según estamos observando. Esto con dirección al Trébol, es el tránsito lento que ya se está registrando de hora pico y en especial de día viernes. Queremos informarles y actualizarles los datos que dábamos acerca de Ruta Interamericana, porque ya se ha hecho presente la grúa para movilizar los buses que se accidentaron en el kilómetro 21.5. Por el momento el tránsito está detenido por las maniobras que están realizando, sin embargo se esperaría que pronto ya se estuviera liberando debido a que esta grúa viene a movilizar uno de los buses que aparentemente se quedó sin frenos y sería el causante de este accidente. Además tenemos circulación lenta desde la Quinta Calle sobre Boulevard Sur hacia plataforma en el área de Misco y un panorama del tránsito lento a inmediaciones del kilómetro 16 de Ruta al Pacífico también, sin embargo ya está con bastante fluidez vehicular. También les queremos dar una agenda social que se ha registrado este día y vamos a iniciar con una feria de empleo de call centers. Esto se estará realizando a las 9 de la mañana en la zona 13, en Ajexport de la zona 13, para que usted lo tome en cuenta. Si le interesa este tipo de plazas de trabajo, se estarán reclutando personas que también hablan un 40% de inglés. También tenemos un congreso técnico de microfinanzas a las 8 horas en un hotel de la zona 10. Un recital gratuito de violín a las 16:30 horas, esto en el Conservatorio Nacional de Música en la zona 1, es totalmente gratuito para que lo tome en cuenta, y un recital de rock a las 19 horas en el Fondo de Cultura de Guatemala. Es música de rock, pero es bastante clásica para que usted lo tome en cuenta. Además, el concierto de Maluma a las 20 horas en Boulevard Rafael Landívar, zona 16. Esta es parte de la información que les estamos dando. Hay que tomar en cuenta que este concierto de Maluma estaba programado para el día sábado, sin embargo, por la consulta popular fue trasladado para este día, para que usted tome en cuenta que podría registrarse tránsito lento en esta área. Repetimos, es a las 20 horas. Hasta aquí la información, regresamos al estudio. Muchas gracias, Mónica, por estos datos. Bueno, tenemos que seguir hablando de lo que sucede en las calles, cuáles son las condiciones de estas, y lo hacemos con Dalia Santos. Adelante, Dalia. Así es, compañeras, un fin de semana con bastante actividad relacionada al tránsito vehicular. Regularmente los días viernes hay un incremento de hechos de tránsito en distintos puntos de la ciudad capital, y también pues vienen a afectar la jurisdicción de Villanueva, como se mencionaba en el kilómetro 22 de la Ruta Interamericana, una triple colisión, 3 buses
colisionan en la ruta interamericana. Esto hace que muchos guatemaltecos que transitan en ese sector estén movilizándose hacia la jurisdicción de Villanueva, cerca de la ruta de Milpas Altas, hacia Bárcenas y posteriormente a la ruta al Pacífico. Se ha reportado que estos buses ya están siendo movilizados por las autoridades de esa jurisdicción, así que ya en un momento estará totalmente libre para las personas que han estado consultando en las redes sociales. Podrán utilizar la ruta interamericana para ingresar a la ciudad capital o definitivamente podrían ingresar sobre la ruta de Milpas Altas hacia Bárcenas, Villanueva. Fuerte carga vehicular se ha reportado en la calzada Raúl Aguilar Batres y también se informa que ha finalizado el carril reversible que se señaliza del kilómetro 14, ruta al Pacífico hacia la Vía Lobos. Este finalizó a las 7:10 y la imagen que usted observa es la poca circulación de tránsito que se está reportando en la ruta al Pacífico cerca del paso a desnivel Enrique Tejada. Ahí podemos observar que es poca la circulación de tránsito hacia la ciudad capital y cabe resaltar dentro de la información del tránsito que seguimos apoyando vehículos del transporte pesado que se están movilizando con papeletas hacia los distintos centros de votación, esto con el tema de la consulta popular que también está siendo apoyado por las autoridades de tránsito del municipio de Villanueva. Ahora nos movilizamos hacia el área de Ciudad Real, vemos que solamente hay un carril señalizado hacia Prados de Villahermosa, San Miguel Petapa y Villanueva. Si circula hacia la 53 calle de la avenida Petapa, hay 2 carriles habilitados. Recuerde que carril derecho hay paradas frecuentes para el transurbano, así que hay paso frecuente de peatones. Conduzca con mucha responsabilidad. Si es peatón, utilice las pasarelas y los pasos cebra. Ahora observamos la 35 calle calzada Raúl Aguilar Batres. Esto es lo que está sucediendo hacia el Trébol, hacia la calzada Roosevelt, Boulevard Liberación. Precaución con los motoristas, recuerde que pues en su momento transitan entre los vehículos y esto los hace vulnerables a ser pues lesionados por algún vehículo, así que precaución en este sector. No se reporta ninguna novedad en la calzada Raúl Aguilar Batres y esto nos mantiene el tránsito pues totalmente libre en ascenso hacia la ciudad capital. Recuerde que la ruta al Pacífico es una de las rutas donde se movilizan alrededor de 100,000 vehículos diariamente hacia la ciudad de Guatemala y el día viernes regularmente hay un incremento de la carga vehicular en esos sectores. Ahora vemos el área de La Cuchilla, zona 12 de Villanueva, donde no se reportan novedades en el tránsito, señales de tránsito ubicadas por los agentes de la PMT de Villanueva, que es regularmente lo que se realiza en ese sector. Así que le recomendamos siempre portar su licencia de conducir, su tarjeta de circulación, su calcomanía vigente. Tome en cuenta que hay operativos en distintos sectores de Villanueva, incluso dentro de estos puestos de control se está incluyendo las pruebas de alcoholemia, así que si usted va a convivir con sus amigos al finalizar la semana, por favor, si bebe no maneje. Tome en cuenta que podría ponerse a disposición de los tribunales si es pues sorprendido conduciendo en estado de ebriedad. Así que con esto pongo punto y final al reporte de tránsito en esta semana y por supuesto En Viva la Noticia continúa con más información. Muchísimas gracias, Dalia, por esta información importante para que usted conozca cómo se encuentran las condiciones de las calles. Seguimos analizando la información nacional con Prensa Libre. Ponga atención. Recordamos la portada de Prensa Libre, se va el ministro más criticado de Jimmy Morales. Estamos hablando del ministro de Comunicaciones. Además, los 14 aspirantes a fiscal general que consiguen el puntaje requerido. Ahí tiene usted las fotografías. Atención, se centra hoy en la asamblea de la FEDEFUT, entre otros temas. Hablamos de otras noticias. Grupos exigen nómina idónea a comisión. Esto habla del fiscal general. Manifestantes demandaron una selección que refleje transparencia, capacidad y ética. Otros temas de actualidad, específicamente entre el ámbito de elecciones, la Cámara acciona contra ley electoral. El gremio considera que se violenta el derecho de informar a la ciudadanía y el acceso a las fuentes de información. Todos los detalles en Prensa Libre. Sanitario de la vicepresidencia ocultó efectivo. La declaración de Juan Carlos Monzón continúa hoy. El Ministerio Público declaró que en el interrogatorio durará 2 días más y médicos protestan, piden que el Ejecutivo intervenga en la institución del INCAN. Tenemos más información a continuación. Prensa Libre presentó. Con 37 más noticias del ámbito nacional, la Cámara de Medios de Comunicación presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley electoral y de partidos políticos. Esto debido a que la normativa violaría el derecho a la información.
acción de inconstitucionalidad se presentó en contra de 5 artículos de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos aprobada en 2016 y en contra de 4 artículos de un reglamento interno. Según la Cámara de Medios de Comunicación, algunos aspectos de la ley violan el derecho a las personas a informarse. Además, podrían atentar contra la línea editorial de cada medio por vacíos legales. Yo le diría que más que la libertad de expresión, en este caso, nuestro énfasis está en el libre acceso a la información. El más grotesco caso es que a la anterior regulación estaba vedado publicar estudios de opinión y encuestas 36 horas antes del evento electoral. Hoy en día, para asombro de todos nosotros, lo ha puesto 15 días antes de del evento electoral. Creo que con eso es más que elocuente ese control indirecto, ese cercenamiento que hay del acceso a la información. Pero la ley está tan mal redactada que pareciera que es deliberada la mala redacción precisamente para poder coercionar a los medios de comunicación en sus líneas editoriales por hacer propaganda velada en ese tipo. También cuestionaron los efectos que podría ocasionar la ley debido a la distribución de pauta electoral en cada medio. La pauta fundamentalmente queda afectada en esto. La disposición es lo que nosotros hemos llamado un lobo con piel de oveja, porque el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo con la ley, tiene la facultad de decidir en qué momento y en qué lugar pueden ir colocadas las pautas electorales. De tal manera que teóricamente una primera plana, si el Tribunal Supremo Electoral así lo decidiera, va a ir cubierta de eslogans y de anuncios o propaganda electoral. El medio, cualquiera que sea, escrito, televisado o radial, pierde el control sobre su propia pauta. Las reformas a la ley electoral se aprobaron en 2016 y los cambios se aplicarán en las elecciones generales de 2019. 7:40 y tenemos más información curiosa, son cosas que pasan en el mundo. Y vemos entonces este crucero que embestía un puerto. Nos trasladamos directamente a Roatán, en Honduras. Afortunadamente no hay heridos, no hay más que daños materiales, obviamente, al puerto y a la estructura inferior del barco. Vemos entonces estas imágenes y este video que permite ver cómo el crucero turístico embiste un puerto del Caribe y genera daños estructurales tanto en el muelle como en la parte inferior del barco. El incidente se produjo en Roatán, Honduras, cuando la enorme nave llevaba a bordo alrededor de 1,800 pasajeros. A pesar de la espectacularidad de las imágenes, la información portuaria oficial señaló que no se registraron heridos ni se reportaron pérdidas humanas. Sin embargo, este barco de crucero embestía el puerto de Roatán, en Honduras. ¡Qué miedo! Gracias a Dios no había nadie ahí. Y gracias a Dios que no pasó sí, a mayores daños como víctimas. Estructurales tampoco del barco, que era importante también. 1,800 personas iban viajando en este crucero. 7:41 a.m. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero quédese con nosotros. Cuando regresemos seguiremos hablando de Guatemala. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Guatevisión presenta el nuevo programa para que las familias guatemaltecas puedan hacer realidad sus sueños. Remodelar la casa, cambiar el carro, hacer un viaje con los seres queridos. Estamos trabajando para ayudarte a cumplir tus sueños. A partir del 23 de abril, de 8 a 9 de la noche. ¿Estás listo? Vas a soñar, divertirte y ganar. Soñando en familia. Gracias al patrocinio de Solo por Guatevisión, lo mejor que ves.